Como todos los años, a inicios de enero, en Encuadre Iberoamericano hacemos un recuento del panorama que nos ha dejado el año que terminó, los estrenos y los logros del cine iberoamericano en el mundo. En esta emisión, Leonardo García Tsao y yo revisaremos lo que 2023 arrojó a favor de nuestras cinematografías. Repasaremos la trayectoria del cineasta español Juan Antonio Bayona, conoceremos quiénes fueron los ganadores en la pasada edición del Festival de Cine de La Habana y, como siempre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñanos. La bruja. Hola, ¿cómo están? Muy feliz año nuevo, muy feliz 2024. Gracias por acompañarnos en la primera emisión del año. Y no queremos todavía dejar detrás al 2023, entonces vamos a hacer un recuento de lo mejor que nos dejó este año en cuestión de películas de cine, de las películas que recorrieron festivales, que llegaron a salas. Y no sé si te pasó, Leonardo, ya te había saludado, pero te vuelvo a saludar. ¿Cómo estás? Pero realmente siento que hubo muy buen cine iberoamericano. En general fue un buen año. Fue un buen año y no sé cómo le hacemos con estas industrias que tenemos que siempre están como carentes de todo, pero al final arrojan buenas películas, ¿no? La mayoría de ellas. Desgraciadamente muchas las vimos en festivales y no se exhiben en nuestra cartelera, que es nuestra queja usual. O se exhiben y están muy poquito tiempo porque solo en lugares como la Cineteca, ¿no? O en horarios que hacen que sea difícil ir a verlas. Hay un conjunto de factores que... Exacto. No vamos a empezar el año quejándonos, sino recordando estas películas. Y vamos a hacerlo en la medida de lo posible, recordando su paso por los distintos festivales del año, ¿no? Empezó el año, el primer festival del año es Sundance. Importante Sundance, sí. Y ahí, pues, yo vi las tres películas que han seguido ganando premios. Sobre todo, bueno, una de ellas que es La Memoria Infinita, de Maite Alberdi. Ahí ganó el premio al mejor documental que no es americano, estadounidense, sino internacional, le llaman ellos. Sí. Y pues el tema es el Alzheimer, entonces, bueno, lo que a mí la verdad no me convenció. Es que el tema es tan poderoso que realmente pareciera que no hay una propuesta de Maite Alberdi. No hay una estructura que conduzca a una especie de relato. Digo, sabemos que fue un periodista, activista contra Pinochet, que su mujer, que es la que lo protege y cuida ahora, fue actriz. Sabemos eso, pero más allá de eso no hay un desarrollo, digamos, dramático a partir del montaje, ¿no? Más allá del previsible, que es un deterioro total, ¿no? Que llega incluso a ser cruel, me parece. O sea, cuando él ya está en términos, le dan sus ataques de ansiedad, de no saber dónde está, que me parece que es un poco morboso ya la atención a esos. Y lo que decíamos que tiene paralelos con una película que es mucho mejor, que es Tiempo Suspendido, de Natalia Burstein, en el sentido de que hablan de personas que irónicamente se dedicaron a recuperar la memoria de otros, la memoria de los desaparecidos, a preservarla, y en sus últimos años perdieron la identidad propia, pero en el caso del documental de Natalia, bueno, hay un drama mucho más interesante, que es que la abuela es mucho más feliz cuando no recuerda nada, ¿no? Exacto. Entonces eso plantea un dilema muy interesante. Pero bueno, esta película ganó y se estrena pronto en México por lo pronto, ¿no? Sí. También viste ahí Casandro. Vi Casandro, que me divirtió mucho, pero además me pareció una muy buena actuación de Gael García Bernal. Ya lo habíamos comentado. Exacto, no solo por lo estrafalario, sino en las partes dramáticas. Sí. Que es una coproducción México-estadounidense. El director, de hecho, es americano, estadounidense, porque si era americano, es como todo el continente. Estoy cometiendo el peor error histórico y geográfico. Y una película que nos gustó a ambos, que es Rotting in the Sun, de Sebastián Silva, chileno, que es una película muy curiosa porque narra las peripecias de un pobre cineasta interpretado por él mismo, por Sebastián Silva, en México, donde
está como desempleado, tratando de unirse a algo, está en una crisis existencial. Tratando de crear contenido para las plataformas, que eso ya se vuelve como muy desesperante. Porque exacto, y la única oferta que recibe es de un influencer odioso que lo acosa básicamente en una playa gay, en Cicatela, y a partir de ahí se vuelve un personaje como el APA, que lo persigue y lo acosa y le dice, no, tienes que hacer el programa, y luego sucede algo que no vamos a revelar, que cambia toda la naturaleza de la película. Y que da pie a la aparición de la actriz. La actriz Catalina Saavedra, que ya la hizo de la nana en la película homónima. Y es un papel similar al de la nana, sí. Pero es como un homenaje a esa pero con acento mexicano. O sea, parece que no tiene sentido nada de lo que estamos diciendo, pero tiene mucho sentido cuando vean la película. Se vuelve una especie de thriller, de misterio. Autoparodia. Sí, es una película muy curiosa e interesante. Se puede ver en la plataforma Movie. En Movie. Sí, no esperamos que se estrene comercialmente en México, ¿no? Sería un fracaso en taquilla, por las razones que comentábamos. Exacto. En Berlín. Después en Berlín se estrenaron varias. Se estrenó Totem, fue el inicio de la carrera meteórica de esta película de Lila Vilés, mexicana, y que, bueno, ya la comentamos en el programa pasado, es una película que se resuelve en el transcurso de una fiesta, y fiesta en torno a un personaje agónico visto por la niña, por su hija. Una película coral. Coral, sí, exacto. También en Sundance y también luego en Berlín se estrenaría Heroico, de David Sonana, sobre, los abusos que se cometen en la escuela militar en México, que parecería ficción, pero justo a finales del año pasado pues se revelaron imágenes tremendas en donde se nota que hay una especie de violación, no una especie, sino una real violación de los derechos humanos en el entrenamiento de los cadetes, cosa que después pues tiene repercusiones en cómo los militares se comportan fuera, ¿no? Entonces tuvo un segundo aire la película, me parece, porque además curiosamente se estrenó casi al mismo tiempo que se hicieron públicas estas revelaciones. Sí, sí. Es una película que después se estrenó comercialmente, no ha estado en plataforma todavía. No. Y estuvo en San Sebastián también. Y no ha tenido, a nivel... No ha tenido eco. No ha tenido eco. Pues es también, es un tema duro, pero además a mí me gustan mucho las locaciones de la película que están trucadas, porque parece que está filmada en el colegio militar. Pero están filmadas en el Centro Ceremonial Otomí, que está en la carretera Temoaya, en México, y que tú comparas con la escuela, con la Academia Militar, y son idénticas. Entonces, bueno, ahí es muy interesante esa nota de la producción, ¿no? Exacto. También concursó y ganó el Eco de Tatiana Hueso, su más reciente documental, que es estupendo. Ya hablaremos más de él. Y bueno, esto no concursó en ningún festival, pero fue un estreno muy sonado, que Viva México, de Luis Estrada. Luis Estrada, sí, que a mí la verdad no me gustó. Ya lo dije en su momento, me parece lo menos bueno que ha hecho Luis Estrada en toda su carrera. Es una película repetitiva, cansada, reiterativa, en fin, tiene muchos defectos esta película. Está en Netflix, por si la quieren Está en Netflix y que fue un éxito. O sea, en taquilla le fue muy bien. Lo cual quiere decir que las campañas que él orquesta funcionan, sí. Sí, sobre todo en el momento en el que dijo que lo habían censurado. Sí. ¿No? Lo cual creo que no fue así. No. Pero bueno, es otro tema. Es otro tema, sí. Bueno, estuvo Huesera en uno de estos festivales. En Tribeca estuvo Huesera. Donde ganó un par de premios, sí. Que a mí me parece una de las mejores películas del año, ya la comentaremos, y que también después estuvo en algunos festivales. Aunque se estrenó el año pasado en Morelia. Antepasado en Morelia. Sí. Bueno, pero tuvo su estreno comercial el año pasado. Así es. Sí. Y bueno, Trigal pasó fugazmente por nuestra cartelera, que merecía Totalmente merecía una mejor exposición, publicidad. Sí, pero estuvo una semana y se fue. De la cineasta argentina Anabel Caso.
Después ganaría algunos premios en Ariel. La protagonista obtuvo el La premio, hija de Arcelia Ramírez. Jean-Christophe Jones. Sí. Obtuvo el premio a la actriz revelación, que realmente hace un papel extraordinario, como una jovencita que despierta a su sexualidad, pero es mucho más abusada que sus primas, ¿no? Exacto. También estaba, bueno, en Cannes, ya estábamos hablando de Cannes, donde hubo estrenos importantes. Ahí pasó Los Delincuentes, ahí se estrenó Los Delincuentes de Rodrigo Moreno, que es una película muy extraña. Muy extraña. Está hecha en dos partes. La primera parte me gusta, me interesa. La segunda parte creo que disipa las cualidades de la primera. O sea, se vuelve bucólica. Es una película que de repente agarra un aire bucólico que a mí me perdió mi interés. O sea, yo ahí sí... A mí me pasó al revés que a ti. Ajá. Vamos, me gusta la primera parte. Sí, la del robo a un banco. Un robo y un empleado. Un fraude, básicamente. Un empleado quiere hacer de otro empleado su cómplice. Y la segunda parte a la que se refiere Leonardo habla de cómo cada uno resuelve ya su vida por separado y ambos se enamoran de la misma mujer. Entonces hay una especie ahí como de broma cruel del destino, donde pues uno le arruina la vida al otro. Entonces sí, lo que creo es lo mismo que tú, que son dos películas, ¿no? Sí. Y no porque no pueda una película desviarse y tomar otro camino, sino porque todo el trabajo puesto en contar a detalle el fraude se pierde en las últimas dos partes de una película de 3 horas, que eso es lo que quizá acaba siendo que pesado, también, ¿no? Se podría haber sintetizado. Yo creo que hay mucha hecha de paja en la película. Se podría haber resumido fácilmente en 1:40, 2 horas, ¿no? Y hay mucha autocomplacencia en la película, pero es meritoria, ¿no? Sí. Me gusta. Y tiene momentos, hay una frescura, hay una especie de tono que es a veces entre humorístico y melancólico sobre la vida de estos dos hombres. Sí. Después, también se estrenó Los Colonos de Felipe Gálvez, que no he visto. Yo tampoco he visto. Pero es una película chilena que fue elogiada. Y se estrenó también Perdidos en la Noche, la nueva de Amat Escalante, que creo que no fue afortunada en este caso. Yo ¿No la has visto? No he logrado verla, sí. No, la tengo pendiente. Sí, pues ya se estrena próximamente, sí. No, de hecho se estrenó el año pasado. En el festival de... No, se estrenó a fines de diciembre. Bueno, primera noticia que tengo yo, ¿no? O sea que, muy bueno, me pasó, la veré por allí. Y también estuvo una gran película, que ya hablaremos de ella, que fue Cerrar los Ojos, de Víctor Erice, extrañamente fuera de competencia, cosa que te pone a pensar qué hacen los seleccionadores de Cannes, ¿no? Que de repente mandaron a Premier Internacional una película que era claramente... Yo creo que va a arrasar en los Goya, ¿no? Porque ya fue muy nominada, ya acumuló, creo que, no quiero errar en el número, pero 15 nominaciones, algo así. Sí, justamente. Justamente, sí, ya la comentaremos. Ya la comentaremos, ¿no? Después estuvo el Festival de Venecia, ¿no? Sí. En donde se exhibieron películas como El Conde, que a ti no te gustó mucho. No me entusiasmó. Formalmente me gusta, formalmente me parece muy lograda, pero la historia me parece que a mí me toma gusta. demasiados meandros. A lo mejor porque, como decía en el programa anterior, no me gustan tanto las películas hollywoodenses de Pablo Larraín, sino cuando regresa a sus obsesiones. Curiosamente. ¿Sí? Me gustan tanto ¿verdad? Jackie como Spencer, son películas que me gustan. Pues ahora está haciendo la biografía de María Callas. Entonces te va a gustar. Con Angélica, Angelina Jolie. Angelina Jolie. Sí, bueno, pero El Conde, me gustó que regresara a los asuntos chilenos, ¿no? Sí, y la caracterización como vampiro de Pinochet es, digamos, es ingenioso, ¿no? Ya no vamos a decir quién era la otra vampira, porque ese es un poco el punto de la película, ¿no? Y está en Netflix, así se es. puede ver. En Venecia, ¿alguna otra película? Memoria, ¿no? Memoria estuvo en Venecia, claro. Ahí ganó el actor, ganó el Peter Sarsgaard. Peter Sarsgaard ganó mejor actuación. Ya hablaremos de ella también. Memory, que es una buena película de Michel Franco. Es su segunda película hablada en inglés. Y es una coproducción México-estadounidense. Sí, yo creo que es una película que en ese momento no ganó nada. Bueno, ganó el premio el actor. Sí.
pero creo que va a ir ganando adeptos. Sí. Es una película que generalmente gusta a los que no les gusta usualmente el cine de Michel Franco. Bueno, ya hablaremos de ella, porque hay algo que decir con respecto a eso. Exacto, ¿no? sí. Y bueno, después vino San Sebastián. San Sebastián, sí, que tuvo. Tú fuiste y reseñaste en su momento. Sí, ganó una película llamada Corno, de una directora cuyo nombre no recuerdo, pero no era la más meritoria de las películas. Me hubiera gustado que ganaran otras, como suele suceder. Y ahí pasaron El Eco, estuvo Heroico y estuvo Tótem en la sección Horizontes Latinos. Y después vino el Festival de Morelia, en el que no vamos a hablar de la selección porque es un festival, pero sí algunas de sus películas ya se estrenaron en salas. Sí. O en plataformas. Sí. Como es el caso de Temporada de Huracanes, de Lisa Miller, de la que hablaremos pronto, como es el caso de No voy a pedirle a nadie que me crea, que comentamos y recomendamos en la última emisión, de Fernando Frías de la Parra. También se nos olvidó Extraña Forma de Vida de Almodóvar en Cannes, que fue un superestreno y que a mí me gusta, es un western gay que es realmente conmovedora incluso. Es conmovedora y es distinta también a la filmografía de Almodóvar. Sí. Casi no hay sexo. No. ¿No? ¿Te das cuenta de eso? Sí, es un buen punto. Y es una película que además rinde homenaje al western. Y a pesar de que el western, prácticamente con excepción de la película de Ang Lee, nunca ha sido gay, bueno, abiertamente gay. Claro, es homoerótico casi por naturaleza. Sí. ¿No? Pero sí, es este encuentro crepuscular entre dos amantes, un sheriff y un vaquero no tan virtuoso, ¿no? Exacto. Dura media hora además, que me parece genial que se hagan películas que duran exactamente lo que deben durar. Y dice Almodóvar que le reclamaban diciéndole, ¿por qué un corto? Como si el corto fuera un género menor. Y dice, ahora ya solo voy a hacer cortos, porque es una forma que me va a permitir experimentar cosas nuevas. Y además la película se exhibió comercialmente. Sí, fíjate que yo la vi en Cinemex y además añadieron, yo creo que como para hacerte sentir que valía la pena tu boleto, una entrevista de una media hora con un Almodóvar muy simpático, ¿no? Muy ligero. Sí, así estuvo en Cannes, ¿no? Entonces se ve que está en un buen momento de su vida. Sí. Y bueno, se estrenaron películas en plataformas y documentales en plataformas. Muy interesantes. Está como La Dama del Silencio, de María José Cuevas, que es sobre la Mataviejitas. Sí, yo no diría, ¿cómo hacer un documental sobre una asesina serial que no sea totalmente amarillista? Pues, siempre hay un elemento y hay que reconocerlo, ¿no? En donde uno quiere ver las historias de los... Pero esta directora le dio un poco la vuelta, se dedicó a hablar de las personas que fueron inculpadas injustamente en ese momento y que siguen en la cárcel, ¿no? Nadie se ha encargado de eso. Y hay un elemento de humor negro que no tiene que ver con los crímenes, sino con el proceso tanto de buscar a la asesina como ya de tenerla, como de hacerla, por ejemplo, recrear sus asesinatos en videos en donde, ni modo, ponían a los empleados del ministerio a que fingieran ser víctimas y es surreal, ¿no? Como que yo siento que esto no pasaría en ningún otro país. Exacto. Entonces, bueno, tiene eso de humorístico y de ligero dentro de un tema que pues es terrible. Es muy terrible. También tuvo el show Crónica de un asesinato sobre la muerte de Paco Stanley, que también da pie a un montón de ramificaciones sociopolíticas muy interesantes, ¿no? Sí, una postal del México. De ese periodo que además sigue siendo igual al de ahora. Es muy impresionante ver cómo los personajes siguen siendo los mismos. O sea, los personajes que, no sé, Ricardo Salinas Pliego sigue siendo el director. Pero además no solo siguen siéndolo, sino siguen ejerciendo. Y de maneras que dices, ¿por qué dicen estas cosas? ¿No? Sí. Es una muy buena investigación de Diego Sorno, muy buena, que siempre se caracteriza por ser un buen periodista.
Igual fue bueno la de el otro documentalista, la de La oscuridad de la luz del mundo. Exacto. Sí, de Carlos Pérez Osorio, sobre una secta que existe en Guadalajara, en México. Terrible. Terrible, poderosísima, cuyo líder está en la cárcel, pero la secta sigue operando. Por acoso sexual. Por ¿no? pederastia. Sí, tal pederastia. Cual, por pornografía infantil. Sí. Pero lo que te hace ver el documental es que llevan 3 generaciones haciendo lo mismo. Haciendo lo mismo. Y teniendo un poder incalculable, ¿no? Sí, es muy inquietante. Sí. Hay un documental de 3, 4 partes. Sí. Pues más bien, no sé, un poco como que se adelantaron al tema de Pérez Osorio. En la plataforma ViX, que también se puede ver fuera del país, que se llama El Apóstol, en referencia al líder de esta secta, que está en Estados Unidos encarcelado, pero al que se le han perdonado muchísimas cosas. Vamos, la sentencia que recibió pues es ridícula en relación a los crímenes. A los crímenes. Sí. Y bueno, finalmente vamos a hablar de Radical, que ha sido un éxito de taquilla. Última película protagonizada por Eugenio Derbez, dirigida por Christopher Saya, que es una sorpresa que nos sorprendió a los dos. Porque estamos prejuiciados. Sí, para decirlo claramente. Porque creemos que las películas en las que aparece Eugenio Derbez van a ser siempre en torno a él. Y esta película está muy bien balanceada en ese sentido. Cuenta una anécdota. Historia de la vida real sobre un maestro que logra cambiar el paradigma de la educación en México, ¿no? Que es aburrida, didáctica en el peor sentido y solemne. Y sobre todo en un contexto en donde los niños pues tienen que vivir todos los días con una realidad que podría ser ir a la escuela y ver a un cadáver porque alguien fue en las peores circunstancias, ¿no? Entonces sí, es una película que además le dio un éxito al cine mexicano que lo necesita, ¿no? Tú incluso la pusiste entre tus favoritas de cine de maestros rurales. Exacto, sí. Y bueno, hay que mencionar, ya para cerrar este bloque, que la taquilla en México se recuperó en relación a los años de pandemia, obviamente, al año antepasado, fue mejor el año pasado, pero todavía no se recupera el nivel que hubo en 2019. Si las ganancias no han sido para nada a ese nivel, ¿no? Y es que además las plataformas también le hacen mucha competencia a la taquilla. Mucha competencia, sí. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo, tanto Fernanda como yo daremos nuestras favoritas, es decir, las que consideramos las mejores películas iberoamericanas del año pasado. No se vayan. Bueno, ya estamos de regreso y listos para dar nuestras favoritas del año pasado. Películas iberoamericanas que se estrenaron o en México o en festivales el año pasado. Y empiezo, como siempre, con Memory de Michel Franco. Digo, como siempre, con el lugar número 5. No con Memory. Es una película hecha en Estados Unidos con 2 actores estupendos, Peter Sarsgaard y Jessica Chastain. Es una historia de amor imposible, ¿no? Ese es el chiste de la película. La verdad es un personaje que ya sufre demencia, aunque es joven relativamente, y ella que tiene un pasado sexual muy turbio, muy tortuoso. Entonces es un encuentro entre 2 personas heridas, dañadas, y cómo a través de muchos obstáculos logran de alguna manera ser una pareja. Es que hace rato que la mencionamos de paso y que decías que a mucha gente que no le gusta el cine de Michel Franco, esta sí le gusta porque aparentemente tiene un final feliz. Sí. A mí me pareció espeluznante porque no se sabe qué va a pasar con esta pareja. Y sabes que no va a durar. Y que pueden pasar muchas cosas terribles porque, bueno, por la naturaleza de la enfermedad de él y el hecho de que hay un adolescente que vive en la casa de ellos, en fin, es como un tren que se va a descarrilar. Tarde o que temprano. Todo está y bueno, recordarás que en Morelia nos encontramos a Michel. A Michel y a Peter Sarsgaard. Sí, yo tenía mucha inquietud de decirle, oye, pero esto puede salir muy mal, esta historia. Y me dijo, sí. Porque vamos, es Michel Franco, ¿no? Sí, entonces claro. no hay que olvidar de qué director estamos hablando, lo cual me parece una manera interesante de darle
un giro a su pesimismo habitual. Aquí está escondido. Exacto. Tu número 5 es... Es Valentino, La Serenidad, una película de Ángeles Cruz. Que a mí me gusta mucho. Muy conmovedora, es muy sencilla. Habla de una niña que pierde a su padre y del trabajo que le cuesta aceptar su muerte. Es sobre el duelo en términos muy originales. Y muy honestos. Este adjetivo que se usa para todo, pero que cuando lo ves lo reconoces y cuando no también. En donde, Con una niña maravillosa. Con una niña maravillosa que además Ángeles Cruz contaba que ella no sabía realmente de qué estaba hablando, entonces... de qué se trataba la película porque era muy traumático, claro. Pero le decía, a ver, relaciónate con este árbol como si fuera alguien a quien tú quisieras y extrañaras. En la película es el padre, y la niña lo hacía. Bueno, ya la verán, ojalá la vean, porque vale muchísimo la pena. Es de lo mejor del cine mexicano del año pasado. Así es. Bueno, mi cuarta es un documental español de Fernando León de Aranoa que se llama Sintiéndolo Mucho, en torno a la figura muy particular de Joaquín Sabina. Y es un retrato cabal, es realmente un muy buen retrato de un personaje cubriendo varios aspectos de su vida profesional y personal, ¿no? Es un muy buen documental y además no se arredra a decir que de repente Sabina parece un sinvergüenza, ¿no? O sea, es bastante crítico incluso. Y autodestructivo. Y demás. Sí, yo fíjate que consideré incluirla entre mis favoritas. Tú me la recomendaste. Si no, la verdad creo que la habría pasado de largo, porque muchas veces estos documentales en torno a una figura suelen ser aduladores o en fin, monótonos. Y de verdad es muy envolvente. ¿Te guste o no la música de Sabina? De Sabina, sí. No, es un documental muy notable. ¿Tu cuarta? Mi número cuarta, que la hemos comentado, es El Eco, de Tatiana Hueso, un documental en donde la directora visita una comunidad rural llamada El Eco, pero como ella misma lo ha dicho, esta vez decidió alejarse de la oscuridad de sus películas previas y retratar cómo los niños en esa comunidad pues realmente le dan vida a todo lo que sucede. Son niños extraordinarios, su relación con los familiares, con sus abuelos en la escuela. No todas las historias parece que van a terminar bien, pero lo que sucede durante la película te deja un sentimiento de esperanza. Es muy cursi decirlo así, pero cosa también que es difícil se agradece. En términos de la realidad mexicana. Y documentales, siempre los documentales en general en México te dan espanto y esta te da esperanza, como has dicho. Así es, sí. Y bueno, tenemos en tercer lugar esta Temporada de Huracanes de Elisa Miller en tercer lugar, que a mí me gustó mucho y he notado que quienes leyeron la novela original de Fernanda Melchor le encuentran peros, pero yo que la vi virgen, es decir, no leí la novela, me gustó mucho. Creo que es lo mejor que ha hecho Elisa Miller hasta la fecha. Y es una película que tiene una garra que ella nunca había mostrado en previas películas. Está filmada muy bien, narrada. Además, creo que la adaptación, hasta donde puedo imaginar, es muy lograda el hacerlo por personajes. Es decir, es 4 diferentes puntos de vista sobre un mismo hecho, que es el asesinato de un personaje trans, que es la bruja, y creo que se embonan muy bien las diferentes partes y nos dan una visión total, una total sordidez, por cierto, de este hecho y de este entorno, que es un entorno petrolero, decadente. Sofocante, sí, ¿no? Tiene una cualidad visual casi viscosa la película, ¿no? Sí, yo soy de las personas que leyó la novela. Y entonces, no, todo el mundo me dice que es una de las mejores novelas del... Pero me culpo, ¿ves? O sea, sí entiendo, porque también veo todo lo que dices tú y es un vicio estar comparando, porque cada cosa se sostiene, incluso las mejores adaptaciones no necesariamente son las que más se parecen al libro. Es que la prosa de Fernanda Melchor es muy poderosa y uno está esperando, pero pues creo que hizo muy buenas elecciones de adaptación Elisa Miller. Sí, ok. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de tu tercer... De mi tercera, que la voy a postergar el comentario porque la vamos a comentar en el siguiente bloque. Nada más adelanto, que es La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona. Es mi segunda opción y tu segunda opción es... Huesera, de Michelle Garza Cervera. También estuve tentado a ponerla. Sí, que desde que la vi
Festival de Morelia, incluso antes de que se exhibiera, dije, esta es una película extraordinaria, sobre todo siendo una ópera prima de una directora que narra una historia de terror, pero como, vamos, un poquito en el estilo de los thrillers psicológicos de Polanski. Ella lo cita como influencias, pero una cosa es citar a Polanski como tu influencia y otra es que se logre. Y creo que lo consigue, y además luego también incorpora temas y motivos muy locales como el chamanismo, el sincretismo, la religión en México, filma un ritual de las brujas. Y el peso de la maternidad de las mujeres, ¿no? Pues sí, estando todo eso para decir que no todas las mujeres disfrutan ser madres, lo cual pues también es un desafío a la forma de pensar de la mayoría de la le fue bien cuando se estrenó comercialmente. Sí. Sí, le fue bien. Y ya se puede ver también en plataformas, en Amazon Prime. Sí, exacto. Y finalmente coincidimos en la número 1, que es Cerrar los ojos, de Víctor Erice, de la cual ya hemos hablado muy elogiosamente cuando hablamos de la filmografía de Víctor Erice, que es una película de muchos niveles. Sí, es hasta difícil describirla, ¿no? A mí me pasa que les digo, vela, ¿por qué? ¿De qué se trata? Y ya luego no sé de qué decir. Porque son tantos niveles. Tantos niveles, sí. Pero en primer instancia es sobre una búsqueda de un actor perdido, de un rodaje de una película que se interrumpió, y la investigación la conduce el director de la película Trunca, que han pasado los años, 20 años, y él se decide a buscarlo, ¿no? Y de ahí deriva Erice una gran cantidad de referencias, de reflexiones sobre el tiempo, la memoria, el cine, en fin. Y alusiones a su propia filmografía. A su propia filmografía, sí. Gran película. Bueno, pues, y además yo creo que va a ganar, ya lo acabo de decir, ¿no? Varios Goya. Entonces seguramente la van a poder ver, pero ya lo comentaremos. Por lo pronto, no se vayan, porque al regresar vamos a repasar la filmografía del director español Juan Antonio Bayona y les vamos a presentar una entrevista que realizó el Canal 22 justamente con él, a propósito de su película más reciente, La Sociedad de la Nieve. Y bueno, estamos de vuelta. Vamos a repasar la filmografía de un director español, de Juan Antonio Bayona, que dio un salto de su primera película a las posteriores impresionante, ¿no? En términos de producción. De costo y de difusión, porque ha hecho cine hollywoodense en serio. Sí, desde la segunda en adelante, ¿no? En adelante, sí. Sí, la primera me gusta mucho, es una película producida en parte por Guillermo del Toro, que fue como el que apadrinó el proyecto. Es una historia de fantasmas muy bella sobre una mujer que se crió en un orfanato, de ahí el título, así se llama la película, El Orfanato, y su hijo desaparece en un momento dado de la casa, se dedica a buscarlo y, en fin, por si no la han visto, no revelaré lo que sucede. Es una como reelaboración de Peter Pan, ¿no? Exacto. Porque además ahí se mencionan, el niño siempre tiene la curiosidad de a dónde se van los niños, por qué nunca crecen y demás, y al final, yo creo que ya la deberían de haber visto, porque ya pasaron. Desde el 2007. Pues ella se ve rodeada de niños que pueden o no existir. Ser fantasmas. Pero como una especie de Wendy. Sí, es una película muy conmovedora y en donde se demuestra que los directores españoles saben dirigir niños bien, ¿no? En historias de terror, cosa que no pasa muy frecuente en otras cinematografías. Y la película es muy redonda, es una película que de alguna manera me recuerda el espinazo del diablo, ¿no? La cosa de los fantasmas y la vida que tienen los fantasmas más allá de su dimensión, ¿no? Sí, seguramente a lo mejor influyó. Él habla de Guillermo del Toro como alguien, como un hado madrino que le facilitó absolutamente todo y que en el momento en el que empezó a filmar no se metió para nada. Para nada, exacto. Después hizo una película de desastres, que es Lo Imposible, que es una recreación muy impresionante del tsunami que azotó las costas de Tailandia en 2004, me parece. Y la parte del tsunami está muy bien, es lo que sigue que no me convence, ¿no? El melodrama familiar
Que está basado en el drama de una familia española. Y que, como él mismo dice, si lo hubiera mantenido como personajes españoles, no hubiera podido obtener el financiamiento que obtuvo para recrear una cosa como la que hizo. Entonces recurrió a Naomi Watts y a Ewan McGregor. De todas maneras, no es una película totalmente hollywoodense, sino más o menos independiente, que dice que igual les costó mucho trabajo conseguir dinero. Sí, pero sí hay, esa parte no me encanta. Yo te voy a decir que a mí qué es lo que me pasa con la mayoría de las películas de Bayona, sobre todo esta y las dos que vienen, es la música, es muy reiterativa al drama, porque el drama finalmente es evidente desde que sucede el tsunami, y todo lo que sigue pues es la vida en un hospital, en concreto la relación entre Naomi y Watts, la búsqueda entre ellos, que se siente un poco forzado el encuentro, no sé si fue así o no, pero en la película parece, es casi inverosímil. Sí. Y sí, eso, me parece que es demasiado machacón el asunto sentimental. Exacto. Cuando se pasa... se vuelve melodrama. Se vuelve melodrama. Sí. Y Naomi Watts ganó, o fue nominada al Oscar por esta película, ¿no? No recuerdo. Sí. Después hizo Monstruo Viene a Verme, que tampoco me convence, debo decir. A mí tampoco. Fíjate que la vi en Toronto. Nos invitó Eugenio Caballero, que hizo... El arte, tanto de esta como de Lo Imposible. Imagínate. Sí. Estas cosas, estas proezas de Eugenio Caballero, ¿no? En el extranjero, sí. Y claro, todo el teatro lloraba, porque era una película sobre un niño cuya madre está enferma de cáncer, está agonizando, y tiene encuentros fantásticos con un árbol que le enseña lecciones a través de cuentos, lecciones sobre cómo afrontar la inminente muerte de la madre. Y otra vez, pues está la tragedia, ¿no? Entonces era la música. O no lo sé, a lo mejor era una resistencia, porque mi mamá acababa de morir, entonces sentía yo, esto no está siendo como honesto, está siendo muy machacón, pero bueno, no, a ti te pasó igual. Entonces, me pasó igual, sí. Y bueno, Jurassic World, El Reino Caído, me parece que es indistinguible de las otras Jurassic Worlds. A mí me gusta, debo decir. Pero me parece que se ha vuelto, en ese momento yo dije, Bayona va a pasar a ser un fabricador de historias. Un artesano hollywoodense aplicado, ¿no? Pero nada más, sin personalidad, y dije, va a ser otro tanto de los maquiladores. Y La Sociedad de la Nieve me desmintió. Es una película que realmente me gusta mucho. Sí, y también coincide con el regreso a, pues no a España, pero sí a los latinoamericanos. Sí. Que es, bueno, nada más para decir algo sobre Jurassic World, sí. Sí, que repite, un tema en común de sus películas son las relaciones entre padres e hijos, madres e hijos, ¿no? Y aquí también hay una niña que es clonada, no sé si te acuerdas. ¿La viste? Me acuerdo. Sí la vi, pero la nieta del fundador del Jurassic Park es clonada, entonces entra el dilema ético de que si está bien o no extinguir a los dinosaurios, y una opción es dejarlos en la isla en la que han creado un destrozo, porque recuerdas que el parque temático... un desastre ecológico. Y como va a explotar un volcán, ¿se dice explotar? No, ¿verdad? Hacer erupción. Hacer erupción un volcán. Pues una opción es dejarlos ahí, otra opción es salvarlos, porque son seres vivientes, ¿no? Sí. Entonces la niña lo que dice al final es, son como yo, aunque sean clonados, son como yo. Y aparece también un tema en común, o no tema en común, sino una presencia constante, es Geraldine Chaplin. Desde su primera película aparecen todas. Sí, aparecen todas, sí. Menos en La Sociedad de la Nieve. Sí, no, bueno. Sí. Bueno, La Sociedad de la Nieve es la tercera recreación en ficción del famoso caso del accidente aéreo que sufrió un equipo de rugby uruguayo que se estrelló en los Andes, y de ahí es una historia de supervivencia muy extrema, donde se tiene que recurrir, entre otras cosas, al canibalismo. Y esta película tiene una gran virtud, que no se clava en lo del canibalismo como las anteriores películas. Pero tampoco lo obvia, ¿no? Es decir, hay una larga conversación sobre si está bien o está mal. Al final se dan cuenta de que pues si no hay de otra. Más bien, y te hacen quitarte todas esas cosas de yo no haría eso, porque pues tú cómo sabes. Si ¿Cómo no estás sabes? ahí, sí. Y está aceptada, está descrita con naturalidad, ¿no? No es como la película de René Cardona, Los supervivientes de los Andes, que era morbosa, horrible, mal hecha.
Es que se puede prestar un morbo a este tema No, increíble. no, yo pero creo que veías los bistecs de la comercial mexicana en lugar del... No, era una Pero te digo que horrible. lo que es bueno de esta película es que tampoco, o sea, sí ves los pedazos de carne Sí. y ves a las personas comiendo la carne, o sea, tampoco es como que vamos a mandarlos a todos de lejos y vamos a hablar, sino que sí lo afronta, o sea, sí toma el toro por los cuernos, pero no lo hace morboso, que es muy... No se muy centra loable. en eso, no se centra en eso. Y la fotografía es impresionante. No, toda la producción es absolutamente verosímil. Uno siente que está perdido junto con los personajes ahí en los Andes y tiene ese tono desesperanzado que me gusta mucho porque llega un momento en que ellos casi se dan por vencidos, pero siempre queda este momento de espíritu, ¿no? De vamos a... que los que se lanzan a tratar de recuperar, a tratar de rescatar de llegar a Chile, ¿no? Exacto. Y además, no por spoilear, porque es algo que sucedió y no. Sí, pero todo este tipo de historias terminan, bueno, sí, con la supervivencia y qué bien y todo, pero aquí hay algo que no les voy a decir que tiene que ver con el punto de vista, que hace que al final de la película te acuerdes de las víctimas, ¿no? Y que te des cuenta, pero estaban estos. Que está muy bien. Están estos y además estos que van a acompañar en la memoria a los otros. Debe de ser muy difícil vivir con ese recuerdo, ¿no? Sí, y además, a pesar que son un montón de personajes, tú tienes una clara idea de cuáles son los principales, ¿no? Y cuáles son sus características y sus posiciones frente al desastre, etcétera, ¿no? Ya es una película que se estrena. Se estrena ya en Netflix. Se estrenó en salas. Y ahora va a pasar en Netflix. Así es. Y bueno, a propósito de La Sociedad de la Nieve, vamos a ver a continuación una entrevista hecha por Canal 22 a su director, al español Juan Antonio Bayona, y que nos ilustrará más sobre este tema. No se vayan. El cineasta español Juan Antonio Bayona se ha caracterizado por contar historias donde lleva a sus personajes al límite, como en El orfanato, Lo imposible, Un monstruo viene a verme, y ahora vuelve a hacerlo en La Sociedad de la Nieve. Compramos los derechos y hemos estado 10 años prácticamente, más de 10 años intentando rodar la película. Me interesa, yo creo que sobre todo por la parte en la que nos encontramos a nosotros mismos en el relato, ¿no? Al ver estas historias de personajes llevados al límite también aprendemos cosas de dónde están nuestros propios límites y de cómo reaccionar en esas situaciones y es algo que me interesa, ¿no? Siempre me interesa esta vertiente de la catástrofe más desde el punto de vista del personaje y de lo humano que no de la espectacularidad. La Sociedad de la Nieve es una historia inspirada en el libro homónimo escrito por Pablo Bierzi que describe el accidente aéreo ocurrido en 1972. El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. De los 45 pasajeros, sobrevivieron 29 al impacto. Muchos quedaron malheridos y luego ese número se redujo. Es una historia que ha ido cambiando con los años porque es una historia muy compleja. Son 16 puntos de vista en el libro, pero nosotros introducimos también el elemento de aquellos que no volvieron, ¿no? Contar la historia desde un lugar que ponga a los que no volvieron a la altura de los que regresaron. No hablar del heroísmo desde ese lugar que hemos visto tantas veces, como de los que regresan, los que más se esfuerzan y consiguen llegar a casa, sino también como aquellos héroes anónimos que fueron los que hicieron posible que esta gente regresara. Este hecho ya ha sido llevado en 2 ocasiones a la pantalla grande. En 1976, René Cardona estrenó Supervivientes de los Andes y Viven, de Frank Marshall, que llegó a salas en 1993. Está congelando. ¡Hasta arriba! Me costó encontrar algo diferente porque cuando uno trabaja en un guión, generalmente lo que hace es reducir aquello que tiene en el libro a acción y diálogos. Y cada vez que hacía eso, me encontraba con un guión parecido a lo que había visto anteriormente. Así que fue lo más complicado encontrar el ángulo. El ángulo es el contar la historia. El otro gran reto fue filmar en condiciones adversas. Muy complicado, pero también era enormemente satisfactorio. Todas las dificultades aportaban realismo a la película. Todo lo duro que fue para los actores vivir ese viaje larguísimo, un rodaje muy largo de 140 días,
pasando frío, pasando hambre, sintiendo la soledad de estar muy lejos de casa porque rodábamos en España. Todo eso eran estímulos para que ellos pudieran alcanzar al lugar donde tenían que llegar como actores. Así que fue un rodaje muy complicado, muy duro, pero a la vez enormemente satisfactorio de cara al resultado final. ¿Lo ves? Hay que intentarlo. No se vayan, al regresar les vamos a presentar una cápsula con los ganadores del Festival de La Habana y como siempre les daremos nuestras recomendaciones en salas y en línea. No se vayan. Entre el 8 y el 17 de diciembre pasados, se celebró en la hermosa ciudad de La Habana, Cuba, la 44ª edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Al final de esta edición, se repartieron sendos premios Coral a lo que el jurado consideró lo mejor de la selección. La gran ganadora fue la película mexicana Tótem, de Lila Vilés, que se llevó el premio Coral a Mejor Largometraje de Ficción y el premio Coral en Guión. El premio Coral a la mejor dirección fue para Rodrigo Moreno por su película Los Delincuentes, de Argentina. El premio especial del jurado lo obtuvo El Auge de lo Humano 3, de Eduardo Williams, también de Argentina. El premio Coral a la mejor ópera prima lo recibió la brasileña Lila Jalá por su película Levante. En el territorio del cine documental, las premiadas fueron El Juicio, del argentino Ulises de la Orden. La película mexicana El Eco, de Tatiana Hueso, se hizo acreedora a un premio Coral especial del jurado. Muchas felicidades a todos y todas las ganadoras. Y bueno, ya en nuestro último bloque hacemos nuestras recomendaciones. Hay una película española que es fundamental verla, que no se deben perder, que ya se estrena finalmente en nuestras pantallas. Se trata de Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen. Ya estuvo en nuestras listas de lo mejor del año antepasado, de lo mejor del 2022, y ahora finalmente se puede ver. Es un thriller. Es un thriller tremendo. Tremendo, que te tiene realmente con una tensión permanente, ¿no? Porque es la confrontación entre dos bandos. Uno que es un inmigrante francés que tiene su huerta, que él y su mujer se dedican a restaurar casas viejas. En fin, él hace su vida. Y al mismo tiempo hay una serie de una familia, de hecho, de maleantes, de malvivientes, que antes vivían de la cosecha, ¿no? Sí, el tema es que todos quieren que entre una constructora que va a modernizar los métodos agrícolas y que esto pues va a implicar que el francés se quede, pero que el francés se quede sin sus tierras. Y como él es el único que se opone, pues le hacen un bullying tremendo. Sí. Y la confrontación es tremenda, es una cosa. Hay una escena en un bar que es de una tensión. Es eso, que no necesariamente hay violencia, sino que todas las secuencias sientes que van a terminar en algo terrible. En algo terrible, y ocurre. Y ocurre, sí, pero es esa sensación de miedo, de tener miedo. Porque la vives desde el punto de vista del personaje que se siente amenazado. El otro estreno, aunque ya lo hemos comentado, es Temporada de Huracanes, de Elisa Miller, que se puede ver en la plataforma Netflix. Que es una lástima porque en televisión no es lo mismo que en cine. Yo me acuerdo, la vi en Morelia, en pantalla, y la fotografía de María Seco es notable, cosa que se perderán algunos matices en su paso a la televisión. No sé, las televisiones ahora son muy buenas. A veces son mejores que las salas, ¿eh? Algunas salas porque no están hablando, además, no oyes gente hablando y comiendo a tu alrededor. Así es. Sí, pero es una película que ya recomendamos, ya la puse entre mis favoritas del año y que sí no se la deben perder, está en Netflix. Así es. Y bueno, con esto arrancamos el año, un año que esperemos esté lleno de estrenos iberoamericanos, que ya comentaremos
aquí. Qué bueno que nos sintonizaron una vez, qué bueno que lo empezamos juntos. Gracias, Leonardo, gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que Encuadre Iberoamericano es una plataforma televisiva en la que buscamos dar visibilidad a los directores, guionistas, cineastas en general iberoamericanos y su paso por festivales y los estrenos de sus películas. Nos vemos el siguiente mes. Pásenla muy bien.